Hoy pues estamos con este espacio que está dedicado básicamente a los temas relacionados con paz, juego y participación, que para nosotros son tres derechos fundamentales porque nos ayudan a desarrollar todas estas capacidades que necesitamos los ciudadanos para vivir en paz. Queremos contarles también, ahora les voy a ir contando un poco quiénes están con nosotros, pero quiero como contarles cómo va a ser la dinámica de este espacio que hemos preparado con tres organizaciones de Niñez Ya, que son Corporación Juego y Niñez, World Vision y Save the Children. Y entonces vamos a tener un primer momento en el que tres expertas en estos tres derechos que les acabo de mencionar, juego, participación y paz, nos van a hablar sobre cómo está este derecho en el país y, en fin, algunas recomendaciones. Cada una de estas expertas va a tener 15 minutos para una exposición. Ahí ustedes pueden hacer algunas preguntas al final y después de esto nos vamos a dividir en salas, máximo media hora vamos a estar en esas salas para revisar con nuestras expertas una serie de preguntas que tenemos preparadas para ustedes con el fin de que todos nos preparemos más en estos tres derechos. Después regresaremos y en 8 minuticos máximo, el relator, que además es la misma experta, nos va a contar qué fue lo que se dijo en esa sala y pues al final simplemente haremos un cierre de todas estas conclusiones maravillosas. Quiero también contarles que para nosotros como Niñas Ya es muy grato tener unos resultados que vamos a ir contándoles también en este espacio relacionados con los hallazgos o los resultados de la consulta El País de Mis Sueños que hicimos este año con el fin de recoger esas inquietudes y esos deseos que tienen niñas, niños y adolescentes para el país de sus sueños y llevar esos mensajes precisamente a los candidatos a la presidencia y después al que sea o a la que sea elegido como el gobernante del país, pues esa información. Contarles que aceptaron esa invitación casi 2000 niñas y niños, fueron 1916, la mayoría fue de primera infancia, que eso también para nosotros pues es un logro grandísimo, entre 3 y 5 años, fueron más de 1300 niñas y niños en esa edad que respondieron, con una metodología que además elaboraron dos organizaciones de niñez ya, que son IO2 y United Way Colombia. Agradecerles infinitamente a todas esas profesoras que nos ayudaron pues con esta metodología a poder conocer la opinión de las niñas y los niños. También tuvimos otro rango de edad que era de 6 a 12 años y otro que era de 13 a 17 años. Como les digo, a lo largo de este espacio vamos a conocer, pero básicamente decirles que para ellos estos tres derechos sobre los cuales vamos a hablar hoy, pues son prioritarios para ellos. Y ya les iremos contando por qué. Les pido que nos ayuden a apagar sus micrófonos porque estoy escuchando ahí como ruido. O Carol, si tú me ayudas a estar pendiente, porfa, para ir cerrando unos micrófonos. Entonces, vamos a ir dando paso. eh, Irma, no te veo por ahí, para que vayamos con Irma, después estaremos con Paola y al final con Dani. Entonces, les voy a presentar primero a Irma Salazar. Perdónenme porque es importante su hoja de vida y no quiero que se me olvide algo. Irma Salazar actualmente es la directora de la Corporación Juego y Niñez. Ella es pedagoga de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Ciencias de la Educación, con más de 30 años de trabajo por la infancia y la adolescencia del país y de la región. Su experiencia pues la ha desarrollado tanto en entidades públicas como en organizaciones de la sociedad civil, como las que les contaba en este momento de Corporación Juego y Niñez, que además la corporación desde hace 26 años trabaja en Colombia para contribuir en el cierre de brechas en la educación y el desarrollo humano, especialmente por el derecho a jugar. Además, Irma es maestra, es investigadora, es autora y coautora de diferentes publicaciones en temas relacionados con la educación infantil, la familia, el desarrollo humano, la educación y especialmente, obviamente, el derecho al juego. Y pues esa experiencia la ha llevado a ser conferencista nacional e internacional en diferentes espacios, así que de verdad aprovechemos mucho todo esto que nos va a contar.
Y finalmente, pues decirles que como que ya les conté hace un momento, es la directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez y es reconocida como un referente por su trayectoria y trabajo en la defensa y promoción del juego como un derecho fundamental de la niñez, que eso es lo que hacemos nosotros aquí en Niñez Ya, contar que es un derecho fundamental de la niñez. Entonces, Irma, tienes 15 minuticos, yo les iré contando por el chat para que podamos aprovechar bien el tiempo y podamos conversar sobre estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Connie, y por la presentación. Tenía el fondo de la corporación, pero hoy estamos con la camiseta de Niñez Ya. Para todos y todos un saludo especial y qué alegría poder compartir reflexiones con ustedes del derecho a jugar, que no nos sorprendió para nada esos resultados que mostraron la encuesta de la que les habló Connie. No nos sorprendió la importancia que le dan las niñas y los niños, porque sabemos lo importante que es para ellas y para ellos jugar. Es de manera natural, es una necesidad vital que ellas y ellos tienen. Entonces, cuando vemos que le dan importancia, que además sienten que no está siendo lo suficientemente visibilizado en el país y no está lo suficientemente garantizado, decimos, precisamente por eso es que es un ya urgente el derecho a jugar. Entonces le voy a pedir a Connie o a Carol que están ahí acompañándonos para que me ayuden con la presentación en estos 15 minutos y luego nos vamos a hacer algunas reflexiones, como lo dijo Connie, ya en más pequeño, con grupos más pequeños. Entonces, lo primero que tengo que decirles es si pueden ustedes ver esta primera imagen, pero no la veo. ¿La estás Irma, no la compartiendo? tengo yo, la Ya pasaste La la tiene por... Carol. compuse, Ah, bueno, la tiene ya la Carlos, ya te la comparto. voy a pasar acá, perdón. Da. Entonces, miren, la primera imagen que ustedes van a ver, que quisiera que se detuvieran un minuto, tenemos 15 minutos, entonces un minuto para que la vean y la vayamos conversando de qué les dice y si me ayudan en el chat a ir poniendo palabras o frases que se les vienen a la mente cuando ven la imagen. Em, Carol, ¿la tienes? Sí, es que creo que hubo ahí Sí, un sí, ya la problema. voy a compartir. Sí, ya la está compartiendo. Y en esta imagen que ya un poco más adelante, por favor. En esta imagen, al lado izquierdo tiene una gran carta. Ustedes dirán, Irma, ¿por qué pone un texto tan largo? Tiene un sentido, pero primero les invito, por favor, a que vean esa imagen. Mm, ¿Qué les dice? Y en el chat, si me van ayudando en un minuto a colocar, ¿qué les dice esa imagen? ¿Qué les transmite? Porque no todos pueden hablar. Entonces vamos a tener un minuto para que digan qué les dice, qué les transmite esa imagen y lo vayan escribiendo allí. Muy bien, Juan Pablo, profunda tristeza, dice Juan Pablo. Sueños frustrados. De acuerdo. Miren, un niño haciendo labores de adultos, un niño que está trabajando y si ustedes se dan cuenta en el rostro de del niño, no es un rostro feliz, empleo infantil, un niño sin infancia, ¿de acuerdo? Este niño no es un niño en Colombia, debo decirle, es un niño de otro país, pero es un niño que muestra la realidad también de muchas niñas y niños en Colombia que tienen eso que ustedes acaban de decir, una niñez frustrada, una tristeza, una inconformidad, un niño que está trabajando en lugar de estar jugando o en lugar de estar en la escuela. Y eso nos dice mucho de nosotros como sociedad, de nosotros como humanidad. Y al lado izquierdo está un texto que si lo alcanzan a leer es la Tabla de Derechos del Niño de 1927. 1927, piensen en ustedes eso. Y el 9, el numeral 9 dice derecho a la alegría. Los derechos de los niños de 1927, que no son los de la convención que hoy tenemos, ya formulaba un derecho fundamental en la vida del ser humano y es el derecho a la alegría. Nos dice, hay un reconocimiento
sin retáceos de este derecho en la vida familiar, sin angustia económica, en la escuela activa, en el seno de la naturaleza, en la educación sin artificios, en la mesa con el pan, en el hogar con lumbre, derecho al aire y a la luz, a la tierra en que se siembra, al fuego que calienta y al agua que purifica, el derecho a la alegría. Y ya en ese momento entonces lo que se nos anunciaba es que las niñas y los niños tienen derecho a estar alegres, a tener una imagen contraria a la que estamos viendo. Y esta imagen que estamos viendo es del año pasado. Entonces, desde 1927, cuando ya se nos exigía a los adultos ser corresponsables con ese derecho a la alegría, hasta el año pasado, seguimos en una deuda enorme, seguimos en una brecha impresionante como humanidad, como sociedad, y debo decirles a las personas que están aquí, que ya somos casi 50, especialmente una deuda que tenemos las adultas y los adultos con las niñas y los niños. Y yo diría que es una deuda con las niñas y los niños que fuimos nosotros también, porque nosotros fuimos niñas y niñas que jugamos. Dale la siguiente, Carol, por favor. Y frente a esa primera reflexión inicial, les comparto esta segunda imagen donde nos dice que a mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños y a los niños, porque entonces ya se estaba diciendo Mm, oigan, si hay una protección contra los animales, ¿por qué no haber una protección para las niñas y los niños? Y es a partir de 1841 donde las leyes empezaron a proteger a los niños y a los niños miren esto tan doloroso, en su lugar de trabajo, ¿no? Porque las niñas y los niños eran importantes porque trabajaban y eran importantes porque trabajaban en asuntos o en actividades donde los adultos no podían. Por ejemplo, en temas de minería, que aún los usan, lamentablemente en nuestro Chocó nada más, no es lejano, usan a niños y a niñas en minería porque sus manos, sus piernas, sus brazos son más delgados, son más pequeños y alcanzan lugares donde los brazos de los adultos no llegan. Entonces, claro, los empezaron a proteger, pero porque trabajaban, no porque fueran niños y niñas. Y a principios del siglo XX comenzó a implementarse la protección de los niños incluso en el área social, jurídica y sanitaria, lo que nos dice o que ya empezamos a reflexionar sobre lo que es el ser niño, el ser niña. Pero miren esta imagen, también quédense con niños y niñas que pareciera que estuvieran jugando y no están jugando, están trabajando. Sigamos con la siguiente, por favor. Y frente a estas dos situaciones, de manera afortunada, decimos nosotros, los niños y las niñas nos recuerdan, yo tengo derecho a jugar. Y no lo recuerdan en esa encuesta nacional que les anunció Connie y de la que vamos a hablar más adelante en las mesas de trabajo, donde las niñas y los niños nos dicen frente a ese panorama que vimos antes, yo prefiero jugar. ¿M? Y cualquier niño hoy, si les preguntan cuál es su actividad favorita, dice jugar, ¿no? Claro, habrán otras respuestas también, pero una de las acciones, actividades, momentos que más disfrutan las niñas y los niños y adolescentes incluso es el jugar. Y entonces yo ahí invito a Frato al lado, frente a ese prefiero jugar, a este personaje que nos dice, tengo una gran idea. Podemos pedir una ley internacional que reconoce el derecho de las niñas y las niñas a la autonomía, la participación y al juego. Y le contesta a su amigo, un poco aburrido, siempre el mismo iluso. Siempre el mismo iluso, porque ellos analizan a estos adultos que somos y nos dicen, estás pensando en algo que los adultos no piensan, en algo que los adultos no priorizan, en algo que los adultos no le ven la importancia y es el derecho a jugar. Y aquí también él dice a la participación de la que vamos a hablar adelante. Las niñas y los niños nos ven todavía lamentablemente como no sus aliados, ¿no? En el derecho a jugar. Y los adultos pareciera que perdimos el sentido del jugar en nuestra vida. Lo perdimos porque lo reemplazamos por el trabajo, lo reemplazamos por la familia, lo reemplazamos por las obligaciones, por las responsabilidades de adulto y se nos olvidó que una forma de estar en la vida
de las niñas y los niños es en el jugar. Entonces, este olvido, y se nos olvida cuando nosotros lo hicimos y cuando nosotros queríamos que tuviésemos más tiempo para eso y los adultos que eran nuestros cuidadores tampoco lo priorizaron. Entonces nosotros estamos repitiendo la misma historia con nuestras niñas y nuestros niños y la verdad eso es triste como sociedad porque la deuda la seguimos construyendo nosotros las personas adultas. Sigamos la siguiente, por favor. Y ese niño, miren la imagen, ¿no? Lo muestra detrás, como con timidez. Yo prefiero jugar. Contra esta imagen tan alegre, tan viva, tan de esa felicidad que nos comparten las niñas y los niños, de ese derecho a la alegría que lo veíamos antes, cuando una niña y un niño juegan. Y esto lo que nos plantea aquí es, no, este es un derecho no solo por constituirse en la Constitución o en la Convención de los Derechos del Niño, perdón, que nos recuerda este derecho, sino porque es una necesidad vital. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante. El derecho, dice la Convención, que las niñas y los niños tienen el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad. Miren esto, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Y quisiera aquí recordar que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por Colombia. Y al ratificarla por Colombia, nosotros también nos volvemos responsables de garantizar este derecho. En nuestras políticas públicas hemos avanzado en Colombia de manera importante y tal vez de manera contundente en relación con los países de Latinoamérica. Pero del dicho al hecho hay una distancia grande. Es decir, en la política pública ya hemos ganado un camino importante, pero en la priorización de programas y proyectos no. En la priorización de recursos tampoco, a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni municipal. Y esa sigue siendo entonces una brecha grande que tenemos que saldar con las niñas y los niños. Y esto que yo les decía, porque es un derecho. Ustedes han reflexionado por qué los derechos son derechos. Y esta fue una pregunta que me la hizo un niño de 6 años. ¿Por qué los derechos son derechos? Em, ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Por qué los derechos son derechos? Si alguien tiene alguna respuesta, me podría ayudar en el chat nuevamente también. ¿Por qué los derechos son derechos? Si no tienen la respuesta, lo podríamos ir pensando, qué buena pregunta, y se la hace un niño de 6 años. Exacto, porque no pueden ser torcidos. Les cuento que esta niña, este niño, también contesta un poco similar, porque no son izquierdos. Los derechos son derechos, pero no tiene nada que ver con posturas políticas, por favor. Pero imagínense ustedes que el derecho es un derecho, no porque esté en la convención. La convención lo reconoce como derecho. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es un derecho porque responde a una necesidad vital, ¿no? A una necesidad vital del ser humano. Es decir, el derecho a la alimentación es un derecho porque necesita el ser humano nutrirse, alimentarse para vivir. Entonces, el derecho al juego, en esa misma línea, es un derecho porque el ser humano lo necesita también para vivir. Miren esto tan contundente, es decir, ¿un niño y una niña necesitan jugar para vivir? Sí, así de contundente. Lo necesita para vivir, para entender el mundo, para relacionarse con los otros, para saberse a sí mismo, para construirse desde su subjetividad y la subjetividad desde los otros. Por lo tanto, es una necesidad inherente al ser humano. Es tan inherente que la niña y el niño no aprende a jugar. La niña y el niño juega. ¿Mm? Que va construyendo técnicas, que va desarrollando habilidades, es cierto, pero la niña y el niño, desde que empieza su proceso de relacionamiento con el ser humano, incluso antes con otros seres humanos, empieza a relacionarse jugando, responde a una necesidad vital. Carol, dale la segunda. Quedémonos con esa imagen de estos niños felices, por favor. Y entonces aquí entra una dicotomía porque muchas veces nos dicen en los territorios, en los municipios, en el nivel nacional, pero nosotros sí ejercemos el derecho al juego o sí lo garantizamos, por ejemplo, en la escuela, cuando los profesores juegan.
Yo quisiera que ustedes miren la imagen de la izquierda, su derecha. Es una adulta que miren cómo está pensando en el juego. ¿Cómo lo está pensando? Lo está pensando en términos de contenidos curriculares, en términos de escuela, en términos de adulto. Y miren el niño cómo está pensando el juego. Lo está pensando con barquitos de madera, con estrellas, con muñecos, con pelotas, con carritos, con flores, con castillos de arena. El adulto piensa el juego en qué tan útil es para que un niño aprenda. Así lo piensa y lo valora. Entonces dice, claro, si lo ponemos en la escuela o hacemos los juegos intercolegiados, eso está muy bien porque entonces estoy garantizando el derecho al juego. El niño no piensa así, la niña no piensa así. La niña dice, yo quiero jugar a lo que quiero jugar, ¿no? En libertad, con autonomía, descubriendo el mundo, descubriendo lo que me rodea. Y los adultos somos en esto, digamos que egoístas con ese mundo infantil cuando pensamos desde mi visión y no desde la visión de ese niño o esa niña en todo. Entonces viene la segunda imagen de un arquitecto. Cuando digo en todo, es en todo, ¿no? Las acciones cotidianas de ciudad, de familia, de escuela, lo pensamos desde el adulto. Y le dicen estos niños a un arquitecto, miren, señor arquitecto, en lugar de toboganes y tío vivos, lo que nosotros queremos es arena, agua, setos y piedras. Eso es lo que queremos. Es decir, queremos el espacio, los objetos naturales, los entornos seguros para jugar. Yo no quiero más toboganes ni parques que se abandonan. Y eso nos lo dijeron también las niñas y los niños en la encuesta. Los parques están ahí, pero están abandonados o están siendo peligrosos porque entonces se usan para otras cosas que no son las de jugar. Nosotros lo que queremos es entornos seguros con materiales simples que nos permitan jugar, como arena, agua, piedras, el matorral que decía Francisco Tonucci, qué importante el matorral que nosotros tuvimos para escondernos, para atravesarlo, para retarnos a subir, a bajar de él, y hoy el matorral se convierte en un riesgo porque detrás del matorral puede haber un adulto que lo está usando para otras cosas que no son propiamente las que una niña y un niño tendrían en esa posibilidad de jugar. Vamos con la siguiente ya. Los 15 minutos se van rápido con. Vamos con la siguiente, Carol. Entonces, esta también es de Frato, que ustedes seguramente la han visto. Dice, perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes. Lo que nos dice Francisco Tonucci aquí es, el juego también hace que los espacios se vuelvan seguros. Donde hay niñas y niñas jugando, es un espacio seguro. Es por donde se puede andar. Donde las niñas y los niños están jugando, el adulto puede tener seguridad y calidad de vida. Y la dignidad del sujeto que juega, en este caso, la dignidad del niño que juega, de la niña que juega, requiere, implica, obliga a los adultos a tener sensibilidad social frente al derecho, es decir, reconocerlo como necesidad vital, reconocer las diferentes formas de jugar. Las niñas de primera infancia juegan distinto a los adolescentes, por lo tanto, los adultos que somos arbitrarios no podemos proponer el mismo tipo de juegos para adolescentes que para niños o que para niños de primera infancia, pero también niños que tienen algún tipo de discapacidad, pero también niños que están en comunidades rurales o en comunidades indígenas juegan distinto y hay que reconocer primero esas formas de jugar. Tenemos que tener entornos seguros y de calidad para el juego, como lo decía antes la niña, sí, la arena, las piedras, el río, pero piedras, ríos, playas, barrios, comunidades que sean seguras para que las niñas y los niños jueguen. Formación en programas de progrado y posgrado sobre el juego. Es decir, tenemos que conocer más del juego y las universidades y la academia ahí todavía están en deuda porque, claro, ponen programas de juego, pero que sirvan para el aprendizaje o para la curricularización o para la didáctica, no para que las niñas y los niños se les garantice de manera libre y autónoma el derecho a jugar. Entonces hay que reflexionar sobre eso. Presupuestos destinados a programas de juego, a proyectos de juego, a espacios, programas, iniciativas, estrategias donde se viva realmente el derecho a jugar.
para que hagamos de las ciudades, de los municipios, entornos donde el juego se garantice y donde haya espacios, tiempo y juguetes. Y ahí les muestro la siguiente imagen sobre algo que para los adultos termina siendo una paradoja. Dale, Carol, en la siguiente. Em, entonces toca hacernos esa pregunta. ¿Me enseñas a jugar? Ya no me acuerdo, porque perdimos el sentido y el horizonte del juego y solo lo reconocemos cuando lo vemos como útil, porque por lo regular sentimos que el juego es una pérdida de tiempo cuando somos adultos, que ahí el niño no gana tiempo. Y créanme, queridas amigas y amigos, que ahí es cuando gana todo un proceso de desarrollo, cuando juega. Entonces, este adulto aquí es sabio, dice a un niño, ¿me enseñas a jugar, por favor? Es que se me olvidó. Muestra la segunda, la que sigue, por favor, Caro. Mm, miren esto, cuánto cuesta este estupendo juego, porque el adulto lo ve siempre desde una mirada muy de adulto y el niño no está jugando con nada respecto a los juguetes que puede ser costoso, o muy elaborado o muy industrializado o muy que el mercado nos vende. Está jugando con plumas, con una bandera, con palitos, con arena, pero en lugares seguros. Y la otra imagen dice, siento como si alguien me estuviera espiando, porque siempre tenemos la necesidad del adulto de ver qué está haciendo y para qué sirve y si esto es útil, le va a servir en su desarrollo o no. Entonces le compro un móvil a un bebé que tiene 1000 funciones, pero de esas 1000 funciones el niño no logra y hay una sobreestimulación y no logra desarrollar su juego. En cambio, con 3 cajas, el niño logra desarrollar un juego distinto y logra construirse a sí mismo en ese reto que va encontrando con el entorno y con los elementos. Dale la siguiente. Y esta, quería cerrar con esta. Le dice desde la mirada del adulto a un niño, miren la imagen, por favor, miren la imagen del niño en donde está. Está en un balcón. Y le dice, eres un niño con mucha suerte. Tienes una hermosa terracita. Piensa en los niños que no tienen y que han de jugar en la calle. Y entonces el otro lado dice, eres un niño con mucha suerte, mira todo lo que tienes. Y este niño dice, yo lo único que quiero, tengo miles de juguetes en mi cuarto, yo lo que quiero es amigos para jugar, para salir a jugar. Esto también nos dice, quiero una ciudad, quiero un municipio, quiero una vereda, quiero un barrio donde yo pueda salir a jugar, en lugar de la excesiva cantidad de juguetes que sobreestimulan. Yo no sé si se terminaron los 15 minutos, cerremos con Sí, esta última diapositiva. gracias, Solo Irma. Sí. esto, mira, al Ah, bueno, dale. declararlo derecho, Connie, se reafirma que se trata de una necesidad antropológica básica para el desarrollo del ser humano. En este sentido, el acto de jugar es vital en el proceso de desarrollo. Es una capacidad que nos viene dado por código genético, dice María de Volga. Y ahí es cuando entonces reconocemos nuestra propia naturaleza y nuestra propia humanidad, cuando empezamos a jugar. Muchísimas gracias, Connie. Perdón si los 15 No, minutos pasan muy rápido. sí, pasa muy rápido, eso me di cuenta. Mil gracias, Muchas querida gracias. Irma. Quería decir aquí dos cosas. Bueno, mira, ahí tienes que esa era una frase con la que querías terminar, supongo. Pero bueno, entonces, varias cosas. Estoy viendo que están preguntando por el chat si vamos a entregar la grabación. Sí, olvidé decirles al comienzo que nosotros entregaremos una relatoría, las presentaciones y la grabación para que ustedes puedan tener más información sobre cada uno de los derechos que se van a presentar. Y ahora, pues vamos a entrar a las salas. Vamos a entrar de manera aleatoria porque además ya vamos 62 personas. Así que pues es complicado si los ponemos a seleccionar, pero al final tendremos la posibilidad también de recordar algunas de las cosas que ustedes quieran sobre el derecho. Entonces le voy a dar paso ahora. Mil gracias, querida Irma. Le voy a dar paso ahora a Paola González, que ella es experta técnica para la gobernanza de los derechos de la niñez de Save the Children, que es una de las organizaciones, así como Corporación Juego y Niñez, del Consejo Directivo de Niñez Ya. Y además una de las organizaciones como tanto World Vision y Corporación Juego y Niñez, que forman parte también de todo el eje de participación que tenemos en Niñez Ya. Les presento a Paola.
Es politóloga de la Universidad Javeriana con más de 20 años de experiencia en gobernanza, construcción de paz y protección de la niñez en contextos de conflicto armado, especialista en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes. Eh, Veo la presentación, pero no te veo a ti, Paola. No sé si de pronto, espérate, yo miro, bueno, de la Universidad de ¿No los me Andes. estás viendo? No, los demás la ven. Alguno dígame si la ve y soy yo la única que no la veo, porque eso no te veo la presentación. Pero de No, yo pronto soy. tampoco la veo, pero sí Ah, veo la presentación. Qué ahora sí ya raro. te Hay que vi. buscarla en los Ya, contactos. sí, hay que buscarla. Ya la vi, ya le vi para que Ok. le ponga en rostro a. Bueno, entonces le devuelvo otra vez. Es politóloga en la Universidad Javeriana con más de 20 años de experiencia en gobernanza, construcción de paz y protección de la niñez en contextos de conflicto armado. Especialista en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes y magíster en política económica internacional en la Universidad de Texas. Ha liderado proyectos estratégicos en Colombia y a nivel internacional con organizaciones como Save the Children, la Organización Internacional para Migraciones y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA. Y su trayectoria combina investigación aplicada, incidencia política, fortalecimiento comunitario y diseño de metodologías innovadoras para la prevención de las violencias, el reclutamiento forzado y la seguridad ciudadana. Pues con esta importante hoja de vida les dejo a Paola para que nos cuente sobre este derecho tan importante, no solamente para las niñas y los niños, sino para todos los que vivimos en este país. Gracias, Paola. A ti, Connie, un gusto. Bueno, para nosotros es siempre un agrado estar trabajando con Niñez Ya y desde Save the Children, pues es una oportunidad para seguir visibilizando en particular todas las afectaciones que en este momento los niños y las niñas están teniendo. Eh, Al igual que Irma, yo quisiera empezar primero con una imagen que está en blanco, y ustedes me van a preguntar, pero ¿por qué está en blanco? ¿Ustedes me están escuchando bien? Que siento como un retorno ahí raro. Sí, yo oigo un retorno y no veo en modo presentación tu presentación, aunque eso pues Es tampoco está que grave. creo que cuando se pone presentación hay algo que le está pasando a mi Ah, computador entonces tranquila. y entonces, pero lo del audio sí me parece complicado. Voy a ponerme los audífonos para ver si el retorno termina. Sí, porque no hay Yo ningún. sí la escucho bien, no sé los demás ¿Me Sí. si nos escuchan ponen bien? una ¿Y la manita presentación arriba. está bien? Y la presentación está Lo bien, sí. escucho También, perfecto y la también, una presentación hoja en blanco, bien. manito arriba Listo, para que Pau se oriente. perfecto. Gracias, Irma. Bueno, entonces hay una hoja en blanco y quisiera que ustedes pudieran cerrar sus ojos 5 segunditos y que recuerden cuando eran niños y niñas y que recuerden si jugaban libres y seguros, por ejemplo, en un parque, o si más bien crecieron con miedo o con violencia en la calle o en la escuela, si sintieron que su espacio o su entorno familiar, comunitario, era un espacio de paz y de convivencia, o peor aún, si sintieron tensión, acoso. ¿Qué ha significado para todos nosotros y nosotras? No les veo la cara, pero creo que muchos de nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida en un país atravesado por el conflicto armado. ¿Qué ha significado eso? Si quieran compartir ahí en el chat, me agradaría mucho leerles, porque estas preguntas nos recuerdan que hablar del derecho de la niñez a la paz y a la convivencia no debe ser un asunto abstracto, ¿verdad? Es una experiencia que marca vidas, trayectorias, oportunidades. Y el hecho, y se me pone ahí la piel como de paralizarme, el hecho que hayamos varios de nosotros, de nuevo, no sé qué edades tenemos, pero estoy casi segura que la mayoría de nosotros vivió y ha vivido esa zozobra, ¿verdad? Y en el caso de los niños y las niñas, y por eso viene esta imagen, que para mí es un tanto dolorosa, nos demuestra que la realidad para millones de niños y niñas y adolescentes, esa paz todavía no llega.
Esa paz es un concepto abstracto porque atraviesa su cotidianidad. Los niños y las niñas en nuestro país siguen siendo los más golpeados por la guerra, por el conflicto, por la violencia en sus hogares y sus comunidades. Y ahí hacemos un llamado a que el Estado, y lo decía Irma, que no solamente en el tema de juego, sino también en un derecho como la paz, el Estado sigue estando en deuda con los niños y las niñas de este país porque no logra garantizar su derecho y no logra protegerlos ni reconocerles como actores centrales. Yo voy acá a mostrar unos datos que a mí en particular, cada vez que los leo y profundizo en ellos, me genera mucha tristeza y zozobra porque los que hemos venido trabajando estos temas tantos años, sentimos que las cosas pueden seguir tomando dimensiones muy dolorosas. Por eso ubiqué el título de esta diapositiva, Una realidad que duele. Y solamente para mostrarles, en el 2024 se registraron 44.418 hechos victimizantes contra niños, niñas y adolescentes. A ver si me deja proyectarlo mejor. Ahí ya me ven completo. Sí, es que yo Sí, no los veo. Listo, sí, muy sí, se bien. está viendo completo. Lo que ha representado un aumento del 275% en apenas 3 años. O sea, imagínense en los últimos 3 años cómo estos hechos victimizantes contra la niñez en nuestro país han afectado su vida, sus derechos. Y recordemos que el derecho a la paz, que es un derecho que está en nuestra Constitución y que hace parte de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, pues es un derecho que en particular en nuestro país no ha sido garantizado. Solamente entre el 2023 y el 2024, las violaciones graves contra la niñez en el marco del conflicto armado aumentaron el 42%. Y ahí estamos incluyendo hechos alrededor de reclutamiento, asesinatos, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales. En el 2024, por ejemplo, solamente para detenernos en los casos de reclutamiento forzado, se hizo un aumento del 64%, llegando a 453 niños y niñas en un solo año. Y quiero acá hacer una connotación metodológica. Esto es de los casos registrados, ¿sí? Porque el subregistro que se tiene en reclutamiento y aún más en los casos de uso y utilización es enorme. Y quiero que piensen esto no solo como un número, sino como historias de vidas de niños y niñas que han sido marcados por la violencia, y el hecho de haber sido marcados por la violencia hace que exista una vulneración de todos los otros derechos, porque efectivamente el derecho a la paz permitiría tener un cúmulo de oportunidades, ¿verdad? Para acceder, por ejemplo, de manera mucho más segura a la educación, para acceder a la salud, para poder tener un derecho a la familia. Muchos de estos niños y estas niñas, ustedes saben que han perdido a sus padres y a sus madres, que han tenido que vivir en el dolor y la tensión del conflicto. Entonces, imaginémonos que el derecho a la paz, que es un derecho sombrilla, al no estar, dificulta la garantía de otros derechos, ¿sí? No quisiera detallarme de todas las cifras, pero estos datos nos demuestran que efectivamente hoy los niños y las niñas siguen siendo víctimas. Pero acá hay que hacer un llamado. Y acá, digamos, me remito a la consulta que Connie mencionaba al inicio del país de mis sueños. Participaron 1.916 niños y niñas adolescentes en 18 departamentos. Y algunos de los llamados de los niños y las niñas nos deben hacer, digamos, como ustedes saben que en el ejercicio de la corresponsabilidad, en la promoción y la garantía de los derechos de los niños y las niñas, cada uno de nosotros y nosotras tiene un rol. Y miren qué interesante que los niños y las niñas nos piden familias sin gritos ni golpes, escuelas con juego y respeto, ya lo mencionaba Irma, barrios seguros y limpios. Los más pequeños, los que mencionaba Connie, del grupo de la primera infancia, de 3 a 5,
Asocian la felicidad con la familia, el juego y la naturaleza. Sueñan con casas sin miedo, parques con árboles, escuelas sin gritos y gobiernos que escuchen. Pero desafortunadamente, al no tener el derecho a la paz dentro de su entorno más próximo, el comunitario, el escolar, el familiar, pues eso queda casi que invisible. Hay una frase destacada que me gustó mucho de la consulta: la paz empieza cuando los adultos dejamos de gritar y empezamos a escuchar. Y el tema con esto es que los niños y las niñas no son tomados en cuenta, ¿verdad? En estos programas que hablamos de paz y convivencia. Hay avances y hay esfuerzos, por supuesto, y hoy tuvimos la celebración de los 40 años en Save the Children y Connie nos acompañó y había una niña que representaba a varios niños y niñas de Tumaco, pero eso no necesariamente sucede en todos los entornos. Y efectivamente los niños y las niñas deben estar en el centro de las políticas públicas, en el centro de consultarles a ellos y a ellas para identificar qué requieren, cómo se imaginan sus entornos escolares, comunitarios, porque sabemos que la paz no es solo el fin del conflicto armado, ¿sí? Es cómo ellos pueden aprender y a crecer y a desarrollarse de manera integral sin miedo. En la consulta voy a hacer dos diapositivas sobre ello, solamente para mostrarles en el rango de edad de los niños de 6 a 12 años, cuando les preguntamos cómo es un país en el que todos se llevan bien y se ayudan. Las 4 primeras respuestas en este segmento, y se van a dar cuenta que en el segmento de 13 a 17 es muy similar. Ayudan a los demás cuando los necesiten. Enseñan a las personas a escucharse y a respetarse. Resuelven los problemas con palabras y no con peleas. Contar con espacios en la escuela para aprender de la cultura de paz. Cuando nos vamos al segmento de los adolescentes, de nuevo sale a ayudar a los demás cuando lo necesiten. ¿Cuál es nuestro rol? Acá hay muchos de nosotros somos organizaciones de la sociedad civil frente a ese fortalecimiento de las capacidades para que los niños y los niños sepan que el adulto más próximo está ahí para apoyarles, para acompañarles, para ser escuchados. Enseñan a las personas a escucharse y respetarse, resuelven los problemas con palabras y no con peleas también, y organizan juegos y actividades para que todos se conozcan y se ayuden. Ay, perdón, me pasé una. Aquí, ¿cuánto me queda, Connie? Porque quiero estar ahí. Sí, ya iba para allá, te quedan como 3 minuticos así Listo. Entonces, larguitos. quisiera cerrar con unos llamados, en particular porque tenemos una buena oportunidad para seguir posicionando em, la centralidad, el enfoque de los derechos de la niñez en los programas y políticas. El año 2026 es un año electoral y hay 5 puntos que deberían ser contemplados en estos programas para que efectivamente los niños y las niñas puedan disfrutar y vivir en un país en paz. El primero, efectivamente, es proteger a la niñez frente a la violencia. Tenemos que seguir insistiéndoles a los tomadores de decisión que el tema del reclutamiento y la utilización no puede seguir en aumento. Es muy doloroso ir a los territorios y ver historias de cómo los niños y las niñas siguen aumentando las filas de los grupos armados. Cero tolerancia al tema del abuso o castigo físico. En Colombia se aprobó una ley, pero no sabemos realmente, en realidad, cuál ha sido el impacto de esa ley. Es clave frente a la protección de la niñez, frente a cualquier tipo de violencia, todo el tema de escuelas seguras. Hay un plan de implementación que se va a vencer en el 2026 y hoy no tenemos datos contundentes que nos diga en qué está el plan de acción de escuelas seguras. Colombia firma la declaración en el 2022, el plan sale en el 2023, pero hoy es muy poco lo que el gobierno y el Estado ha hecho sobre el tema de escuelas seguras. Un dato importante, digamos, frente al tema, por ejemplo, del sistema de responsabilidad penal adolescente, en el 2024, 1.661 adolescentes se privaron de la libertad, pero solamente en 1953 tuvieron medidas pedagógicas. Y ustedes han escuchado que hay un contexto alrededor de la normativa y la regulación. Frente al tema de la protección de la violencia, no podemos ver a los niños y a las niñas solamente como victimarios. Es necesario generar unas medidas que les permitan a ellos fortalecer sus capacidades y sus habilidades en torno a los contextos en donde habitan.
Un segundo eje importante es el de promover una cultura de paz, reconciliación y convivencia. Importante los currículos de educación para la paz, fortalecer las capacidades de los docentes como mediadores de conflicto, crear, por ejemplo, clubes de derechos y círculos de diálogo escolar, fortalecer esa capacidad. Muchos de nosotros trabajamos con niños y niñas. En Save the Children, por ejemplo, tenemos una red de participación que se llama Lideramos el Cambio. Tenemos más de 250 niños y niñas en el país y ese tipo de iniciativas hay que seguirlas fortaleciendo. Hay que reforzar, por supuesto, las habilidades socioemocionales y el juego, como lo mencionaba Irma, como espacios para la empatía y la cooperación. Escuchar y garantizar su participación debe ser central alrededor de los programas que tienen enfoque de derechos de niñez. Lo mencionaba, ahora hay una oportunidad en el tema electoral, pero nosotros y desde Niñez Ya seguimos haciéndole seguimiento a los avances de los planes de desarrollo territorial y cómo se incorporan las voces de los niños y las niñas. Es importante que los niños y las niñas hablen con las alcaldías, hablen con las gobernaciones para identificar cuáles son los avances de sus planes de desarrollo y cómo pueden hacer sus ajustes y mejoras teniendo en cuenta la voz de la niñez. Fortalecer el tema de las familias para el cuidado de la convivencia, todo el tema de políticas de crianza y salud mental. Y por último, porque sé que ya me falta muy poquito, construir entornos protectores y sostenibles. Es importante que las próximas elecciones se tengan políticas intersectoriales que permitan aumentar, y acá digamos en temas generales, el financiamiento de las políticas y programas para los niños, niñas y adolescentes. Hoy los gobiernos locales y las entidades nacionales no necesariamente están reportando en una herramienta que nosotros como Colombia tenemos, y en este caso la lidera el Departamento Nacional de Planeación, que es el trazador presupuestal de niñez, para acotar las conversaciones e identificar cómo mejoramos las políticas y los programas, necesitamos saber cuánto se invierte para mejorar esa inversión. Si no integramos eso, no integramos la niñez en el centro de las políticas de paz, con metas, indicadores y financiamiento verificable, será muy difícil seguir desarrollando entornos seguros y protectores para los niños, niñas y adolescentes del país. Muchas gracias. Paola, muchas gracias. Sabemos que 15 minutos para cada uno de estos derechos es muy poco, pero no queríamos que pasara el año pues sin que habláramos de ellos y más por la consulta. Como les estaba contando ahora y les hemos estado contando sobre esta consulta, fueron los derechos de los que más insistieron los niños y las niñas. Ahora que Paola estaba mencionando todo lo relacionado con las habilidades socioemocionales, fue uno de los pedidos que tienen para el colegio. Así que en esto que resta del año, pues vamos a tratar de sacar varios temas y el próximo año, de una vez les anunciamos, pues vamos a tener un trabajo grande de incidencia con los candidatos a la presidencia, así que seguro sabrán de nosotros. Ahora le doy paso a nuestra querida Dani. Yo no veo a Dani, de hecho no me veo yo, pero supongo que todo está bien. Sí, aquí estoy. Sí, ah, bueno, A gracias, ti, ¿Todos Dani. me ven? Porque yo a ti te ahí veo. vemos. Sí, súper, Sí. gracias. Ok, listo. Entonces, voy a presentar a Dani. Daniela Guerra es politóloga, especializada en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña en el rol de líder nacional de género, inclusión social e incidencia en Colombia de World Vision, con 5 años de experiencia precisamente en esta organización, en el sector humanitario, en el área de incidencia, movilización a favor de la protección y el bienestar de la niñez vulnerable, al igual que en las áreas de protección, género y salvaguarda. Allí ha desarrollado estrategias para la atención de población migrante, refugiada y comunidad de acogida en el acceso y restablecimiento de derechos, particularmente en la promoción del bienestar de la niñez. Así que bienvenida, querida Dani, mil gracias por tu tiempo y bueno, tenemos 15 minuticos, es decir, 4:10 para que logremos lo otro. Gracias. Súper, súper, sí me puedes ir diciendo igual, cuando ya me queden solo 5 minutos está perfecto. Y solo quiero confirmar si están viendo mi pantalla, Sí, perfecto. ¿sí? Sí, Daniela. Súper, muchísimas gracias y bueno, creo que sumándonos a todo el ejercicio, lo que acaba de presentar tanto Irma como Paola, la participación sin duda alguna es un derecho fundamental para las niñas, niños y adolescentes.
Y es uno de los derechos que vemos que en este caso para ellas y ellos es una preocupación porque el que les puedan escuchar es fundamental, pero es uno de los derechos que vemos que en los que menos se sienten garantizados y en los que menos sienten que haya avances también. Y en esto, para empezar, les traigo esta cita de una niña que en este caso estuvo acompañando uno de los manifiestos que escribíamos en el 2022 con Niñez Ya justo, y en ella decía, yo no quiero que los adultos solo me escuchen porque tienen que hacerlo, quiero que me escuchen porque lo que digo importa. Y creo que ese es uno de los principales llamados que hace el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes, y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos un poco más sobre la consulta y los resultados también que nos dejó esta consulta de lo que las niñas y niños piensan que es la participación, y es que a veces sienten que la participación es casi que algo que está puesto, que sienten que los adultos tienen que cumplir y que solamente cumplen por hacer un checklist de si los escuchamos, pero que en realidad no les importa lo que dicen. Y vamos a ver que ellos lo sienten no solamente en espacios públicos, sino también en espacios muy íntimos como sus hogares, que a veces sienten que en sus casas no les importa lo que dicen y que el derecho a la participación pasa por tener en cuenta las voces de las niñas, niños y adolescentes desde el entorno más íntimo de ellas y de ellos, que es su familia, sus amigos, y también ahí cómo empieza esto a rodearlos en los otros entornos como la escuela y como la comunidad y diferentes espacios públicos. Entonces, frente a esto, pues primero mencionar que en Colombia, pues finalmente, ¿qué es la participación? La participación es un derecho y por eso es clave también poder hablar de esta, digamos, como un elemento fundamental para las niñas y los niños. Y hemos visto que en Colombia hay un reconocimiento legal que si bien implica un avance significativo porque hay algunas estrategias institucionales que permiten entender este derecho y que lo permiten también implementar, como el hecho de que existan instrumentos como las mesas de participación, los consejos de juventud, asambleas y plataformas, que finalmente han sido mecanismos creados para poder escuchar las voces de las niñas y de los niños. Seguimos teniendo un desafío muy grande frente a cómo podemos implementar toda esta normativa, todo este reconocimiento legal que tenemos en el país para en verdad hacer un ejercicio de vinculación de las voces de las niñas, niños y adolescentes, que pasa incluso por nuestro interés, pero que también por el interés personal, cuando ellos dicen es que quiero que les importe lo que diga, pero también en efecto, pues impacta en las voces y en lo que es la garantía de un derecho ya más a nivel público, ¿no? Entonces, acá vemos que hay muchas barreras que son estructurales, técnicas y culturales que terminan dificultando cómo se da esta implementación, y pese a que tengamos toda esta normativa que la pueden ver en el gráfico de cómo adoptamos, cómo ratificamos la convención, cómo luego implementamos el derecho en el marco del Código de Infancia y Adolescencia, creamos un estatuto de juventud, hacemos una reforma este mismo, tenemos elecciones a los consejos de juventud, incluso lo vemos este fin de semana, pues el nivel de abstención sigue siendo muy significativo porque pareciera que cuando la participación es para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los adultos no estamos tan comprometidos con ellos, ¿no? Entonces, porque de hecho, pues ahí viene toda nuestra responsabilidad en la garantía del derecho de ellas y de ellos. Y en esto, pues tenemos unos desafíos como país muy grande, algunas de las cifras que lo evidencian, de hecho la pueden encontrar también en la nota técnica que construimos para Niñez Ya, que la pueden encontrar en la página también de Niñez Ya, es que solamente en el 49% de los planes de desarrollo territoriales del país, las ciudades capitales incluían estrategias que permitían fortalecer estas herramientas que hablábamos que están formales en las que pueden participar las niñas, niños y adolescentes, como los consejos de juventud. También que solamente en el 29,1 de los ciudades, en este caso, que sí cuentan con una política pública de juventud, solamente
en el 20,5 que digo, la han actualizado. O sea, todavía hay un 29,41 que no tienen una política pública de juventud y en ese sentido, pues las ciudades tampoco dejan asignados recursos para poder implementar esto y de ahí viene la importancia de contar con estas políticas. Que en este caso, si bien el 68,9 de las ciudades actualizan sus plataformas de juventud, el 31% no lo hace y eso implica que el 31% de los departamentos y de las ciudades, en este caso de Colombia, no tienen unas actualizaciones que permitan que las niñas y los niños participen y que cuenten con las herramientas para ello. También en este caso, no todas las ciudades y no todos los departamentos cumplieron con la cantidad de sesiones que se requerían para los consejos de juventud. Y en este caso solamente estamos planteando estas cifras desde la mirada de cómo se está dando cumplimiento a los mecanismos de participación normativos, a los que tenemos en la ley, pero sin embargo sabemos que estos no son suficientes y por eso la participación de la niñez sigue siendo limitada en los municipios. Y es que vemos que hay unas infraestructuras tal vez un poco más grandes en las ciudades más grandes, pero justo donde está la niñez más vulnerable del país es donde menos se cuenta con herramientas para que ellas y ellos puedan participar. Y esto es una alerta muy grande porque quiere decir que es a la niñez más vulnerable a la que menos estamos escuchando y a la que menos estamos vinculando en nuestras decisiones. Y en ese sentido tampoco tenemos sistemas de monitoreos que nos permitan saber hasta qué punto la participación de la niñez sí está impactando en las decisiones públicas. Y esto es fundamental y lo vamos a ver ahorita porque muchas de las niñas, niños y adolescentes hablan sobre, es que sí, tal vez hay mecanismos donde nos escuchen, pero creemos que lo hacen más por cumplir, como que es una participación decorada, que nos llevan para la foto, que nos mueven para que digamos algo que quieren escuchar, pero finalmente en las decisiones de estos tomadores y en las políticas públicas no se ve reflejado lo que nosotros queremos ni lo que nosotros pensamos. Y claramente, pues esto hace que no hayan condiciones diferenciadas ni adaptadas por edad, por etnia o por discapacidad para que las niñas y los niños puedan participar. Y en este caso, pues que de alguna forma el derecho a la participación sea aún más excluyente, o que se pueda garantizar de menos manera en estos escenarios. Y que claramente, pues no hay una forma, no aparecen formas autónomas dentro de los planes de desarrollo que tienen tanto los departamentos como las ciudades para tener en cuenta acciones que los mismos jóvenes propongan y que ellos mismos y las niñas y los niños puedan implementar. Como les decía, entonces, ¿qué les preocupa a las niñas y a los niños y qué encontramos frente a todos estos desafíos de estas cifras que les planteamos? De las niñas y niños de entre 3 a 5 años, que fue una cifra bastante significativa y que de hecho para el país es todo un reto hablar de cómo niñas entre 3 y 5 años pueden participar. Creo que ahí tenemos una deuda muy grande con la primera infancia y es pensarnos en que si tenemos mecanismos formales de participación, estos casi que están diseñados para adolescentes y juventudes en su mayoría, pero ¿y en dónde estamos escuchando finalmente a las niñas y los niños de primera infancia y cómo los estamos teniendo en cuenta? Y al respecto, ellos reconocen la necesidad de que los adultos y las comunidades participen y les tengan en cuenta y les acompañen en esos ejercicios de participación. Y tienen un interés muy grande porque esa participación vaya de la mano con lograr un cuidado del planeta. Es una preocupación constante de ellos y de ellas, cómo estamos nosotros cuidando el planeta y hablando no solamente del cuidado del planeta, sino del cuidado entre nosotras y nosotros mismos. Y ahí ellos dicen como, para que nosotros podamos decir nuestras ideas, no podemos ir solos y no podemos estar solas y solos. Por eso necesitamos que nos cuiden en nuestra familia, que nos cuiden con nuestros amigos y que nos generen espacios seguros para que nosotros podamos ahí hablar. Y la niñez y adolescencia, entre los 6 y 17 años, les preocupa mucho que los adultos no escuchen ni valoren sus opiniones. También que no sienten que cuando tienen espacios para que su voz se ponga o para tomar decisiones, en realidad sienten que para los adultos pasan desapercibidas. Entonces, si hay espacios, estos espacios no resultan ser suficientes y cuando también se generan las voces,
pues no terminan siendo vinculadas como ellas y como ellos esperan. Y lo otro es que no hay espacios seguros para participar y también sienten que no se están respondiendo todas sus preguntas y sus dudas. Es decir, que las niñas y los adolescentes no cuentan con toda la información que requiere para poder plantear sus voces, para poder poner de presente sus preocupaciones, porque dicen, es que siempre nos hablan como le hablan a un adulto y para nosotros no es claro la información que nos dan, no la piensan dirigida para nosotros y en ese sentido, pues nosotros tampoco podemos, en este caso, va a poner, digamos, opiniones que vayan a tener en cuenta si no están hechas en ese lenguaje para adultos. Entonces seguimos teniendo una mirada muy adultocéntrica frente a lo que implica la participación de las niñas y los niños. Dani, perdón, 4 Sí. minutos. Listo. Y bueno, frente a esto, hay algunas acciones que para nosotros son fundamentales y que no dan espera en este caso, y es cómo podemos pensarnos que ese marco legal que existe y ese ejercicio real de la participación necesita unas acciones que son de carácter estructural, sistemáticas y que sean sostenidas, que nosotros hemos identificado en este caso con todas las organizaciones que hacen parte de Niñas Ya, que son necesarias implementar y fortalecer. Mm, Sin duda alguna necesitamos monitoreo de lo que viene pasando en las mesas de participación para que las niñas y los niños dejen de sentir que no se están vinculando sus voces ni sus opiniones. También necesitamos desarrollar un sistema nacional de información que nos permita hacer seguimiento a qué está pasando con esos indicadores de participación que parece que a veces están como en lo etéreo, pero que tienen claros elementos para que se puedan cumplir. Es fundamental que la participación sea un componente transversal en el diseño de las políticas públicas para que las voces de las niñas y de los niños sean incluidas no solamente al momento en el que ya se va a tomar la foto y se va a hacer la acción, sino desde el momento uno inicial y sin duda alguna los presupuestos diferenciados para participación. Si no se asignan presupuestos para que las niñas y los niños puedan movilizarse, puedan encontrarse para poder generar opiniones, puedan poner su voz y tengan espacios seguros para poderlo hacer, que cuenten con los presupuestos y el dinero que se requiere, sin duda alguna la participación va a seguir siendo un derecho que se va a ir dejando relegado y sin duda alguna también la protección integral en el marco del conflicto armado, porque como nos lo mostraba Paola ahorita, las condiciones no están dadas en todo el país para que las niñas y los niños también puedan contar lo que necesitan. Y en ellos, cómo ellos sueñan un país ideal en donde puedan participar, las niñas y los niños de 3 a 5 años quieren que su voz sea escuchada en la casa y en la escuela. No es suficiente tal vez con que pensemos en escucharlas en los lugares públicos. Hay que empezar desde el entorno más íntimo que para ellos es sus hogares. Y en este caso, junto con los adultos que puedan participar y que puedan hacer cuidado del medio ambiente en el marco de estos ejercicios de participación, para ellos es fundamental. Para los niños entre 6 y 12 años, la pregunta por que sus opiniones sean tenidas en cuenta y puedan ser escuchados con atención es fundamental, que puedan en el momento de tomar decisiones tener en cuenta lo que ellas y ellos dicen. Y lo dicen desde un entorno tan básico como lo que hacen a diario en sus casas, que puedan tener en cuenta esto, pero también en los entornos comunitarios y en lo público. Crear espacios seguros en donde puedan expresarse libremente y donde todas sus preguntas sean resueltas de manera que ellos puedan entenderlo. Es fundamental que los adultos empecemos a cambiar y a deconstruir todas estas ideas tan adultocéntricas que tenemos y a comunicarnos de manera mucho más cercana y empática con las niñas y los niños. Y para los adolescentes, tomar, en este caso, que participen en la toma de decisiones de esas situaciones que están pasando en sus comunidades, en las mesas, en las asambleas, que son estos mecanismos formales que de hecho ellos identifican con facilidad, solamente que muchas veces se abstienen de participar porque no sienten que lo que hagan allí sea vinculante en las decisiones y que también cuenten con formación en asuntos y garantías de temas de participación. Están pidiendo, queremos que nos formen y que nos digan cómo podemos hacer de estos espacios de participación lugares en donde tomen más en cuenta nuestras voces. Entonces, esto allí como para tenerlo como el primer contexto de lo que es la participación para las niñas y los niños en el país. Dani, mil gracias.
Bueno, y gracias a todos por estar acá, como les hemos dicho. Vamos ahora a pasar a las salas. Vamos a tener 20 minuticos para hacer el ejercicio que tienen nuestras compañeras en cada una de las salas. Ahí les van a explicar. La idea es responder 2 preguntas y volvemos ahora para socializar. Ok, bueno, yo creo que lo vamos a hacer en el mismo orden en que fue las presentaciones. No, vamos a dejar a Paola de últimas. Mejor que empiece Irma, después Dani y después Paola que logre terminar el ejercicio. Entonces, y si quieren prender las cámaras un momentico, ya nos Ay, quedan los últimos sí, para minutos. vernos. Y A es ver si que no nos nos vemos. sentimos solos. Sí, yo por eso siempre dejo mi cámara porque yo digo, la persona que está hablando y ve un montón de letras P, ahí en R, el, Dibujos. C, F, K, ¿cierto? X, Entonces un yo, abecedario. sí, uno de saber, entonces yo por eso siempre la dejo. Así que qué bueno, Tatiana, qué bueno verte. Tatiana además es compañera nuestra en Medellín, qué gusto. ¿Qué más, Connie? Bien, nos vemos dentro de poquito allá en Medellín, Tati. Bueno, pues nada, entonces, Irma, tienes 5 minuticos. Carol, ¿tú podrías ponerle el Canva? Bueno, queridas compañeras, uy, todavía estamos aquí 42 personas, qué alegría. En nuestro grupo estuvimos 15 personas, les cuento, em, desde aquí la ciudad de Bogotá hasta lugares tan bellos como Tumaco, Nariño. Entonces, lo que nos parece es que este espacio es convocante y el juego también ha resultado un tema bien interesante. ¿Qué hace falta, no? Para que se garantice, era la primera pregunta. Hay una coincidencia muy alta en sensibilizar a los adultos. Una coincidencia, casi que lo decimos en las muchas tarjetas de diversas maneras, pero sensibilizar y formar a las comunidades, a los adultos, a los tomadores de decisión, sobre la importancia que tiene el jugar, porque lo que nos plantean algunas de las tarjetas es que se desconoce que el juego es un derecho fundamental. Entonces, que es necesario visibilizarlo como derecho más entre esas instancias de adultos en las instituciones, en la academia, entre las familias, a los tomadores de decisión. Muchas de las tarjetas hablaban de la familia, ¿no? Sensibilizar a la familia y a los adultos. Mm, en todos los entornos. Incluso acá alguna tarjeta nos hablaba de mostrar cómo es de importante el juego en los espacios hospitalarios, por ejemplo. Em, Nos hablaban de la importancia de dejar de relegar el juego a un nivel secundario o terciario. Nos hablaban de vincularlo más en la política pública de educación, en fortalecer los procesos de formación que se hace a los educadores, a los maestros. Ahí los interpelamos mucho también a los maestros y a los docentes para que ellos sean, digo yo, quienes primero lo comprendan y como tienen la facultad y el espacio para intervenir con otros, pues lo puedan transmitir. Es como que eso fue un gran allí premisa de todos y todos. ¿Y a qué se compromete? Pues me gustó mucho varias de las respuestas, pero una en especial que yo diría que desde allí debería salir el compromiso de todos y es jugar más, pasarlo por experiencia propia, vivenciarlo más, decía alguien de mis compañeras, y cuando se vive esa experiencia, hacerlo vivido en las experiencias que ella tiene, fomentarlo en cada uno de los espacios donde las personas están, ponerlo en las actividades cotidianas, desde el lugar en que cada uno desarrolla todos los procesos con niñas y niñas. Algunas de las compañeras hablaban de jugar en la familia. Ah, bueno, aquí está. Escribir, y una compañera mía, Paula Correa, dice escribir sobre el juego. Qué bueno que quienes podamos ya transmitir información y ya estemos sensibilizados, podamos contar la importancia del juego escribiendo, publicando, visibilizando su importancia. Y algunas otras nos hablaron de continuar incidiendo en el juego por ejemplo, las juntas de acción comunal, incidir en los espacios de sensibilización, de decisión, perdón, incidir en los tomadores de decisiones. Esa fue como un compromiso general, que van a incidir en los lugares donde están y con quienes deban hacerlo. Creo que eso fue como en general lo que el grupo dijo. No sé si alguien más quisiera agregar algo.
Ahí están aplaudiendo, entonces creemos que ahí está. Que estuve ahí en ese grupo, creo que está muy bueno el resumen. Mil gracias, querida Irma. Ahora entonces A ustedes, muchas gracias. le voy a dar la palabra a Dani. Dani, no te veo, pero sé que estás ahí Aquí estoy, aquí para el estoy. resumen. Eso, ahí estás. Entonces, Dani, 5 minuticos. ¿quieres compartir tú o dejo yo? Si quieres pasar ahí a la segunda, está perfecto. Ahí tenemos todos los aportes que hicimos en el grupo. Bueno, en el grupo que estamos hablando sobre participación y voy a empezar por un punto clave que también mencionó una de las compañeras al momento de hablar de participación y es cómo vinculamos el juego en los ejercicios de participación. Nos pensamos la participación de manera Muy bien. muy adultocéntrica en escenarios en donde las niñas y los niños no sienten que tienen lugar. Entonces es fundamental justamente frente a eso que hace falta cumplir para la garantía del derecho, vincular mucho más el juego en los ejercicios de participación. Hablábamos sobre que la participación sigue enfrentando desafíos muy grandes a nivel estructurales y que hace falta realmente reconocer las voces de las niñas y de los niños y así también poder entender sus necesidades. Si no hacemos ese ejercicio real de reconocimiento, seguramente la participación va a seguir quedando en loterio y que aunque existan espacios de participación no va a ser suficiente lo que se puede hacer para implementar este derecho. En este caso también la formación, hablamos sobre, es fundamental la formación que hace falta también para que este ejercicio se pueda cumplir. Y en este caso, para que las niñas y los niños puedan tomar o hacer parte de los ejercicios de toma de decisiones, la formación, el generar liderazgos y que ellos también se entiendan como sujetos de derecho es fundamental. La articulación, en este caso, que vincula a organizaciones de sociedad civil con entidades públicas y entender que en este caso se debe aportar, participar y difundir en todo el territorio nacional, porque hablamos que el derecho a la participación tal vez tiene algunos avances en los niveles nacionales, pero en los territorios donde vemos índices más altos de pobreza hay muchos desafíos sobre cómo sigue llegando esto a las y los más vulnerables. Y los adultos, en este caso, que acompañan, también deben tener un ejercicio de formación mucho más grande sobre cómo acompañar a las niñas y los niños en el ejercicio de participación, ¿no? Entonces, esto también es clave y que puedan entender también cómo vincular las voces de las niñas y de los niños. Esto frente a lo que hace falta. Ahora, frente a lo que nos comprometemos y a lo que podemos hacer desde nuestro rol. Escucharlos asertivamente, hablamos que este ejercicio de la participación, digamos que tiene como varios momentos o varias etapas, y una de ellas, de las iniciales, es que empecemos por la escucha. Si no tenemos una escucha asertiva a las niñas y a los niños, difícilmente ellas y ellos van a encontrar espacios seguros para poder poner sus voces, ¿no? La otra es el fortalecimiento de capacidades locales. Entonces decíamos que actores claves que puedan implementar acciones en temas de niñez, cómo poder fortalecerlos frente a esos ejercicios de participación y que reconocer a las niñas y niños en su ejercicio de la participación implica reconocerlos como sujetos de derechos. Entonces, por eso es tan importante la participación y las acciones que se puedan hacer para garantizar en este caso este derecho. Entender en este caso su contexto y dejar atrás las visiones adultocentristas. Por eso el juego también es tan importante, tan disruptivo, porque es una herramienta que nos permite como soltar estas ideas muy adultocéntricas que tenemos y valorar mucho más sus ideas en la participación y en la cultura política, nos decían. Y darles formación sobre a las niñas y a los niños también sobre el sector público, porque era algo que ellos pedían en el marco de la consulta y es, pues necesitamos que nos formen con información que nosotros podamos entender, o sea, de formas que para nosotros sean cercanas, pero necesitamos formación para que en ese mismo sentido puedan participar y puedan opinar y que ellos como sujetos de derecho pues sean mucho, sus decisiones sean mucho más vinculantes ante los tomadores de decisiones. Esto así como a grandes rasgos de lo que hablamos en nuestro espacio. Gracias, Dani. Bueno, vamos muy bien con el tiempo. Los últimos minuticos, entonces, Paola, otros 5 minuticos y ya vamos cerrando. Gracias. Súper. Gracias, Carol.
Bueno, en nuestro grupo también estábamos 15 personas y frente a la primera pregunta de cómo vemos la garantía del derecho a la paz y qué hace falta para cumplirse, pues inevitablemente sí vemos que en el último año y en particular también como muestran las cifras en los últimos 3, 4 años, pues los registros alrededor de las afectaciones de los niños y las niñas es muy alarmante. En particular, y varios de nosotros también anotamos que en las zonas rurales, en las zonas más apartadas del país, vemos que el derecho a la paz efectivamente no se está cumpliendo. Una compañera utilizó una palabra, el derecho a la paz está en pañales y está muy difícil que efectivamente se ejerza en esos territorios, en particular en los lugares de conflicto. Varios de nosotros mencionamos que hace falta voluntad de todos los actores para que efectivamente el derecho de la paz pues se haga realidad. Hubo varias compañeras desde la Corporación Juego y Niñez que efectivamente hablaban, por ejemplo, que es importante seguir fortaleciendo, digamos, como las capacidades también de las autoridades locales, de seguir haciendo estos acompañamientos técnicos. Hay unos determinantes, por supuesto, también en el contexto, un compañero lo mencionó, como el tema pues de la pobreza, también de los contenidos en la educación, que eso, por supuesto, dificulta que el derecho a la paz efectivamente se pueda cumplir. Y eso, pues, digamos que nos hace un llamado también, y lo mencionó tanto Irma como Dani, que pues la mirada también desde el adulto hace que los niños y las niñas pues no estén en el centro de las políticas que están relacionadas con ellos y ellas, y mucho menos en el derecho a la paz. Yo no lo mencioné en la presentación, pero varios de nosotros sabemos que en los procesos de diálogo no necesariamente los niños y las niñas son incorporados y eso pues debería ser, digamos, como una acción importante porque efectivamente los niños y las niñas siguen siendo víctimas del conflicto. Frente al tema de los compromisos, y ahorita me pareció muy lindo cuando revisé pues los textos, y voy a empezar por ese, lo quisiera leer, de Marcela Castillo. Soy madre de 2 niños hermosos y mi compromiso es desde ejemplo respetarles su ser, sus emociones y escuchar sus necesidades. Muchas veces nosotros nos paramos desde la institucionalidad o la organización en la que trabajamos, ¿sabes? Pero creo que finalmente esto nos hace un llamado también. Ahorita voy a hacer el resumen de lo que, de incidencia y todo eso que está bien, pero creo que ese en particular nos hace un llamado a nosotros que, por ejemplo, el derecho a la paz y la convivencia, si recuerdan en lo de la consulta a los niños y las niñas, nos decía, no queremos gritos, no queremos que la gente pelee, ¿sí? Y eso hace parte de la responsabilidad de todos y todas. No tenemos que decir, ay, vamos a llevar este mensaje a las elecciones. No, súper bien porque hace parte de nuestra labor como organizaciones de la sociedad civil, pero creo que ese mensaje en particular es un llamado para que todos y todas tengamos un compromiso frente a los niños y niñas que tenemos en nuestro entorno más cercano, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, muchos de nosotros que de pronto son más jóvenes que nosotros, sus hermanitos, ¿verdad? Que finalmente, y ustedes por supuesto lo saben, uno de los factores de riesgo más recurrentes de los niños y las niñas al irse a los grupos es que la violencia intrafamiliar hace que se vayan. Entonces, si nosotros no cambiamos esas dinámicas y normalizamos ese entorno que debería ser el entorno que es el más próximo y más seguro para los niños y las niñas seguirán siendo utilizados y reclutados, vinculados por los actores armados. Entonces, por eso quise empezar por ese mensaje tan poderoso, porque es un llamado de, para todos y todas las que estamos aquí, frente a cosas muy puntuales que podemos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestros entornos más próximos. Frente a la institucionalidad y ya el rol, digamos, desde nuestro trabajo, Luis Alejandro mencionaba que me parece también muy potente porque trabaja en eso, de ser ese puente entre el arte y la niñez, porque él siente que el arte es como ese rol, digamos, que permite enunciar, que permite articular conocimientos, expresiones, ser ese puente intergeneracional, que obviamente complementa mucho de lo que decía Dani de la participación e Irma del juego, seguir haciendo acciones de incidencia, por supuesto, todos y todas las que estamos aquí hacemos parte de Niñez Ya, sabemos que generar evidencia para desarrollar acciones de incidencia
es muy poderoso, tenemos una oportunidad que son las elecciones. Ángela nos comentaba, digamos, que la celebración del Día de la Niñez y la Recreación pues sigue siendo, digamos, como un momento muy importante porque efectivamente les permite trabajar con servidores públicos, fortalecer, digamos, sus capacidades. Y cada una de las organizaciones que estamos aquí finalmente pues seguimos haciendo ese labor desde la incidencia, desde la visibilización de las voces de los niños y de las niñas. En el caso de muchos de los que estamos así, los llevamos a hablar con el tomador de decisión, con los candidatos, alcaldes, gobernaciones, para que efectivamente en el caso del derecho a la paz y de todos los derechos, los niños y las niñas sean el centro de las políticas y los programas para que efectivamente esto se haga realidad en sus territorios. Bien. Gracias, Paola. Bueno, buenísimos todos los resúmenes. Em, Efectivamente, lo que decía Paola, también hacemos este ejercicio con el ánimo de que todos entendamos que tenemos un compromiso con esa corresponsabilidad que tiene la Constitución, con la garantía de los derechos de los niños, ya sea desde el rol que tenemos, pero también desde el que tenemos como personas, más allá como profesionales en X área. Y es importante que todos ustedes que están aquí, pues ojalá hayan quedado un poco tocados en el corazón con eso y nos ayuden a llevar ese mensaje. No sé si tenemos 2 minuticos, si alguno quiere levantar la mano para hacer alguna reflexión, algún comentario, ya vamos cerrando. Em, bueno, allá está hablando Juan Pablo más de como de temas normativos. Yo, pues, si alguno no tiene, entonces yo solamente voy cerrando para contarles que vamos a tener otros espacios similares en lo que queda del año. A mediados de noviembre, seguramente va a ser el 19 de noviembre, perdón, vamos a tener uno relacionado con salud mental que nos están ayudando dos organizaciones de niñez ya, que son Fundación Saldarriaga Concha y el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Un tema que, como les digo, han pedido un montón los niños en la consulta. Em, y en diciembre vamos a cerrar con nutrición, que nos va a ayudar la Alianza Son de Colombia con el tema de nutrición, de la que forman parte algunas de las organizaciones también que están en el Consejo Directivo de Niñez Ya. Nuevamente agradecerles, Paola, Irma, Daniela, por este espacio maravilloso, por haberlo pensado, por haberle dedicado tiempo. Y no sé si ustedes tengan un mensaje final para 2 minuticos de cierre y ya. Alguna de ustedes, Irma, la que quiera. Mm, Connie, mira, yo quisiera que nos quedemos con un mensaje muy desde cada uno de nosotros, ¿no? A veces creemos que las políticas son la solución y se cambian las cosas cuando se cambia la política. Tenemos políticas, pero no siempre eso garantiza que estos derechos que son tan importantes se garanticen. Entonces yo diría en esa pregunta que hicimos allí, ¿cuál es tu compromiso? Pensarnos cada uno y cada una, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa, en mi barrio, en la Junta de Acción Comunal, en mi institución donde yo trabajo? Para que eso cambie. Y desde luego sí tenemos que exigir, ¿no? A los gobiernos, sí tenemos que hacerlo, pero también desde cada una, cómo lo estoy yo también viviendo, el derecho a la participación, a la paz, al juego, cómo lo estoy viviendo desde el lugar en donde yo soy y estoy con niñas y niños. Esa es una reflexión que yo me llevo de este laboratorio y los invito también a llevarlo. Pau, Dani. Gracias, Irma. Sí, yo me llevo otra, sumada a la que dijiste y a lo que Marcela nos invitaba, y es que tengamos siempre presentes que los niños y las niñas deben ser el centro de todo lo que hagamos. De hecho, ahorita cerrando dije, ¿por qué no los invitamos a ellos a este laboratorio? ¿Sí? Porque tendemos muchas veces desde la mirada del adulto a, lo voy a poner en positivo, resignifiquemos el rol de la niñez, ¿sí? En todo lo que hagamos, en cada uno de los espacios en los que nosotros y nosotras convivamos, en nuestras familias, en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos comunitarios. Ellos y ellas son sabios y saben qué necesitan, qué requieren. Siempre invitémosles, siempre visibilicémosles para que efectivamente su voz llegue a muchos espacios y que efectivamente ellos sientan que nosotros, que les estamos acompañando en su proceso de desarrollo, realmente valoramos sus percepciones, sus miradas, sus ideas, porque efectivamente, pues ellos son un ejemplo
y en los territorios donde muchos de nosotros trabajamos son un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y merecen tener un país mejor. Bueno, si quieren cierro yo. Y es que también creo que me voy muy conmovida del espacio porque creo que incluso este ejercicio de manera muy personal, cuando lo llevamos de lo personal a lo público, digamos que trasciende también y se transversaliza, ¿no? Entonces creo que incluso en pensar en cómo hacemos un mundo mejor para las niñas y los niños, es pensar también en cómo cuidamos a nuestras niñas y niños, a los que nos habitan todavía, a las adultas y adultos que somos. Entonces, como escuchar a esas niñas y niños interiores que tenemos, darles una voz en nuestra vida como adultos, permitirles jugar, permitirles crear espacios de convivencia sanos, pensar en qué necesitan a esas niñas y niños internos también seguramente nos va a llevar a mejores espacios de relacionamiento con las niñas y niños que tenemos en nuestro entorno y justamente a transformar todas estas relaciones y todas estas condiciones sociales de las que estamos hablando, que va a ser y pues un mundo mejor para ellas y ellos, porque seguramente vamos a poder trabajar mucho más de la mano por ese país de esos sueños que soñamos nosotros, que seguimos soñando nuestras niñas y niños internos y que sueñan las niñas y niños de Colombia y no lo están diciendo también. Mm, qué bonito, Dani, gracias. Habían levantado la mano protectores de mi territorio, pero no sé si se arrepintió, si quieres, y les iba, y Juan Pablo también 2 minutos. Ah, bueno, si protectores de mi territorio, si quieres, dale. Sí, sí, señora. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues lástima que no pude ingresar a ninguna de las salas, no se pudo, Ah, pero me bueno. alimenté de lo que ustedes vinieron a contarnos. Y estoy muy de acuerdo con Paola, porque de verdad que los chicos le enseñan a uno en esta era, en este tiempo en el que estamos, porque nosotros siempre traemos de lo que tenemos atrás y queremos como inculcarles eso de nuestros pasados y de nuestras gerencias atrás, pero ahorita con ellos ahora en esta nueva era nos enseña y son sabios y nos dirigen y nos ayudan y nosotros aportamos ciertas cosas también para ellos, entonces siempre me llevo como eso de escucharlos y poner en práctica lo que ellos me enseñan. Bueno, pues muchas gracias. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, si de pronto pueden prender la cámara un segundito para una foto final que vamos a hacer y ya cerramos. Juan Pablo. Gracias, querida doctora Ángela, y gracias a las panelistas, profe Irma, Daniela, Paola. Estuvo poderoso el Juan espacio. Qué Pablo, bueno que... no es que no te oímos, yo no sé si los demás lo escuchan, porque te oímos, Yo lo sí, escucho muy lejano, pero sí lo sí, escucho. Lejano. Ujú. Hola, hola, ¿me escuchan? un poquito. Sí, Bueno, no sé qué pasó ahora. Salí de la sala, se cerró imprevistamente, pero volví y me conecté. ah, qué bien. Gracias por el espacio. Gracias a Niñez Ya, doctora Ángela, profe Irma, Daniela, Paola. Es importante que tengamos presente dejar de visualizar a la niñez como el futuro. El futuro es incierto. Yo no sé qué van a hacer ustedes dentro de un ratico. Tal vez uno pueda tener una predestinación para hacer algo al rato o mañana. Pero si miramos que la niñez es el presente, entonces es Exacto. aquí, ahora, con nosotros, incluyendo, por supuesto, niñas, niños, adolescentes. Y como lo he referido en algunos otros espacios, con niños, niñas, desde hace mucho tiempo pueden pasar dos fenómenos. O me escucharon estos niños, niñas, adolescentes y lo están imitando, porque me parece maravilloso cuando yo les digo a los niños y lo adoptan y ellos no lo están refiriendo, o se lo escucharon a alguna otra persona y también lo están haciendo. O les fue intuido en su ser para que lo estén manifestando. Concluyo diciendo, ¿cómo vamos a garantizar su futuro si no construimos su presente ya? Ujú. Ya. Y son presentes. Ujú. Yo Gracias. creo, Ujú. gracias Juan Pablo, creo que dejamos ahí en aras del tiempo, que además varios
se unieron incluso antes de las 3 de la tarde. Así que a todos 1000 gracias, que tengan un buen día y pues estaremos contándoles de los otros espacios que vamos a tener. Un abrazo.